Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida nuevamente a tu programa Minería Responsable. Estamos acá transmitiendo desde los estudios de Agricultura TV y vamos a comenzar este nuevo capítulo dando los correspondientes saludos a nuestras queridas amigas y panelistas. Vamos a saludar a Paulina Gallardo, ella es subgerente de Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida de Workbase. Hola Claudio. Muy bienvenida, Paulina. Mucho gusto también por estar acá. Y también vamos a saludar a nuestra gran amiga panelista Anita Marambio. Les recuerdo que ella es la CEO de Workmate. Anita, bienvenida nuevamente a Minería Responsable. Gracias Claudio, un gusto acompañarte de nuevo. Muchas gracias. Bueno, hay un tema, Paulina, Anita, que es súper hoy día, que está muy en boga, que está muy en la palestra, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la norma chilena 3262. Yo creo que la gran mayoría de la gente en la casa no sabe lo que es la norma 3262. Entonces quisiera que empezáramos a conversar al respecto. Y Paulina, le doy a usted el puntapié inicial para que nos cuente qué es esta norma chilena 3262. Bueno, primero como comentar que la norma 3262 es una norma chilena, es una norma que rige en nuestro país, ¿cierto? Se creó acá a partir de conversaciones de expertos y de una necesidad, ¿cierto?, que existía respecto de poder implementar un sistema y estandarizar, ¿cierto?, procesos asociados principalmente a la igualdad de género y a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en las empresas. Esas ¿ya? son las dos patitas que tiene, digamos. Esos son los principales temas que esta norma trata, exactamente. ¿Ya? La igualdad de género y la conciliación, ¿ya? Esta norma es una norma voluntaria, no es obligación que las empresas se acrediten o se certifiquen en esta norma, pero sí es una norma que en los últimos años, bueno, ya ha tenido varias versiones, este 2023 hay una nueva versión de la norma, se ha ido trabajando cada vez más en las empresas. Hoy día no son muchas las empresas que están certificadas, pero en cada año esta certificación va tomando más fuerza, principalmente con todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, que desde hace unos años ya es un tema importante en nuestra sociedad, sí. Pero no es solamente un tema importante para los demás y que las empresas quedan a un lado y no se hacen cargo, digamos. Esta norma permite que las empresas, en conjunto con sus trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, puedan tomar medidas, puedan reflexionar y puedan implementar acciones concretas en pro de la igualdad de género y de la conciliación, y eso principalmente permite esta norma, que las empresas puedan tener un sistema medible, ¿cierto?, con metas, con indicadores, en donde el tema de las igualdades de género y la conciliación, que es otro tema súper importante, puede hacer algo más concreto y práctico en el día a día, digamos. Anita, ¿cuál es la implicancia que tiene la implementación de esta norma que nos cuenta Paulina en las empresas, digamos? Mira, yo creo que lo más interesante es que, como toda norma, te permite revisar y estandarizar tu sistema, estandarizar todos tus procesos desde el reclutamiento y selección de personas en adelante, para entender si dentro de tu proceso estás considerando aspectos que faciliten el ingreso de mujeres desde una entrada, digamos, como el desarrollo, el tema cultural, el tema del cuidado en las relaciones, etc. Y es bien loco lo que a nosotros, por lo menos como empresa, nos pasó, porque nosotros, siendo una empresa donde formada en parte por mí, digamos, y mujeres, una de mis socias también es mi hermana, y que tenemos un equipo de mujeres en niveles de gerencia y jefatura, etcétera, nos dábamos cuenta cómo trabajando en minería o en algunas faenas donde tenemos bodegas principalmente y operamos algunos servicios, no teníamos ni una mujer, ni una. Estoy hablando 10 años atrás. Decía, ¿por qué no tenemos mujeres? Una vez incluso hicimos un proceso, dijimos que operadoras y operadores pusimos en el diario, no llegó ni una mujer. Y yo tenía un montón de juicios, muy equivocados respecto a prejuicios, equivocados respecto a por qué no llegaban las mujeres a trabajar. Y entonces, cuando apareció el tema de la norma, nosotros dijimos, bueno, yo creo que no nos va a costar, porque es algo natural en nosotros como empresa, cuidamos a las mujeres en esta organización.
Y fue increíble cómo descubrimos un montón de aspectos que estaban absolutamente normalizados en la nuestra, así como en muchas organizaciones, y en los cuales efectivamente hay discriminación sin darnos cuenta, y hay conceptos que están asociados, por ejemplo, al tipo de competencias que se requieren para los cargos, que generalmente son competencias que están relacionadas a hombres. A hombres, claro. En cargos que han sido masculinizados. Entonces, cuando empiezas a ver datos, decís, oye, en realidad esta es una brecha importante y además es grave. Ahora, esto se empieza a clarificar con esta norma 3262, se empieza a normar. Exacto. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Lo primero que te pide la norma es levantar un diagnóstico de cuál es la realidad, ¿cierto?, en tu organización en estos aspectos que mencionaba la Anita. Cómo estamos en relación, cómo hacemos el reclutamiento, cómo están las brechas de salarios, por ejemplo, cómo estamos capacitando, pero todo con perspectiva de género, todo mirando, ¿cierto?, si todos estos subsistemas están funcionando para hombres y mujeres de igual manera. Y como decía la Anita, nosotros la verdad que estábamos como súper tranquilos pensando en que nuestra realidad, porque nosotros además, la Anita como gerente de la empresa, una mujer, ¿cierto?, liderando esto, no teníamos mayores diferencias, pero si tú te pones a observar como en el detalle, igual aparecen brechas, po. Por ejemplo, lo que decía la Anita, en proyectos no teníamos ninguna mujer. En el corporativo sí, en Casa Matriz teníamos hartas mujeres, siempre hemos sido más o menos el 50 y 50, pero si haces una revisión de los cargos, la mayoría de las funciones que ejecutaban las mujeres estaban relacionadas a áreas más bien administrativas, las áreas contables, recursos humanos, pero mirabais las gerencias de negocio o las áreas más operativas y ahí las mujeres no estaban, empezaban a desaparecer, los números empezaban a bajar. Lo mismo en las jefaturas o en los cargos como de administración de contratos. Tú decías, no, pero si nosotros tenemos mujeres, pero te ibas a mirar, claro, administraban contratos, pero no estaban con el nombre administrador de contrato o etcétera. Eran pequeñas cosas que en el fondo, cuando esta norma o este diagnóstico te permite comenzar a tomar acciones para que esto se estandarice, ¿cierto? Y sea más visible cuál es el rol que queremos tener las mujeres al interior de la organización. Entonces, en primera instancia, el diagnóstico, es como el mirarse, el tener una radiografía de nuestra realidad. Mapear todos los aspectos. Te permite como tener una mirada y que ya no venga como de la buena onda o de las ganas que tengamos, ¿cierto?, de ser inclusivos o que trabajar en la igualdad, sino que tener planes concretos, tener metas. Nosotros hoy día tenemos metas, nos certificamos, bueno, a fines del 2022, en diciembre, y nuestras metas están a mediano y largo plazo. Tenemos unas a cumplir en el 2024 y así más adelante también, porque la norma no es solamente acciones prácticas, sino que tiene que ver con una intervención a nivel más bien cultural. Es un cambio cultural, los temas de género y de conciliación, y eso es lo más difícil quizás, ¿no? El tema de ese cambio. Sí. Ahora, Anita, tomándonos un poco de lo que está diciendo la Paulina, este cambio cultural que se debiera de generar, ¿no?, que es una cuestión interna, exacto, ¿cierto? ¿Qué tan difícil es o les ha logrado o les ha sido difícil a ustedes como Workmate, por ejemplo, llegar a este cambio cultural? A ver, mira, nos pasó algo bien especial que creo que es bien relevante para el tema, y que probablemente a muchas empresas cuando les pasa se construyen algunas explicaciones tranquilizadoras que no ayudan a esto. Nosotros antes no teníamos nunca reclamos, jamás tuvimos un reclamo de mujeres ni de hombres casi, respecto a trato o a maltrato o a discriminación, etcétera. No teníamos reclamos, entonces decíamos, uy, pues si lo hacemos increíble, no tenemos reclamos. ¿Ah? Además que históricamente tampoco tenemos demandas laborales, hemos sido una empresa bastante ordenada en eso. Entonces dijimos, esto está fantástico, ¿por qué nos vamos a preocupar tanto si aquí no hay reclamos? Aquí la relación es perfecta. Y cuando empezamos a levantar este tema y a hacer charlas y a incorporar más mujeres en la faena, nos llenamos de reclamos. No nos llenamos, pero aparecieron cosas que antes no teníamos. Dijimos 1, 2, 3, 4, 5 reclamos. Dijimos, ¿pero qué pasó? Esto en vez de ayudarnos nos está perjudicando. Claro. Podría parecer. Claro. ¿Ah? Pero en realidad lo que ocurre es que
antes esas cosas eran transparentes. Antes el tema de cómo nos relacionamos, el tema de los garabatos, el tema de los apodos. En faena, todos los viejos tienen apodos, claro, ¿verdad? Y muchas situaciones de ese tipo estaban absolutamente normalizadas. Y te aseguro que muchos hombres, de hecho lo hemos comprobado, que vivían experiencias duras, difíciles, jamás iban a hablar de esto. Porque si tú como hombre llegas y vas a reclamar que te están tratando mal o que te están poniendo un apodo, lo más probable es que te llenes de más apodos. Claro. Hay un viejito, un minero no, que ¿qué le pasa? Bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalle? Entonces, poco minero sería. No, por supuesto, pues, ¿verdad? Entonces, eso era mal visto. Pero cuando empiezan a ingresar más mujeres y las mujeres empiezan a levantar la voz en esto, también muchos hombres se empiezan a dar cuenta. Se empieza a visibilizar. Que en realidad no es una manera correcta de relacionarnos y que hay cosas que hay que cambiar en algo que es mucho más profundo que el número. Hay empresas que tal vez todavía basan esto en la estadística del porcentaje de mujeres, pero para que esos porcentajes ocurran y sean persistentes en el tiempo, lo que tiene que cambiar es cultural de todas maneras. Y es difícil, es mucho más difícil de lo que piensas, porque nosotros hoy día somos poco más de 1000 personas en la empresa que venimos de distintos mundos, de distintas regiones, que hemos tenido experiencias, historias tan diversas. Entonces, lograr de alguna manera poner ciertas ideas en ¿cómo se llama?, en el contexto de estas conversaciones, cuesta mucho. Ahora, todo esto que está conversándonos, que estamos conversando con Anita, es lo que norma o regula la, valga la redundancia, norma 3262. Claro. ¿Cierto? Sí. Ahora, ustedes, como le decía y le preguntaba a Anita, en Workmate, la implementación, ¿tú cómo la has visto, digamos? Nosotros comenzamos con el proceso, bueno, la idea la teníamos como de hace un tiempo, ¿ya? En el momento en que decidimos implementarlo y ya tomarlo en serio, esto fue como en abril del 2021, estábamos en pandemia, estábamos además nosotros quienes trabajábamos en el corporativo de la empresa, estábamos en teletrabajo, no estábamos presencial, entonces la verdad es que fue un desafío que lo tomamos con todas aquellas, además el contexto también lo dificultaba un poquito más. Pero el proceso en sí mismo creo que para las empresas en general, lo primero que tiene que haber es como un convencimiento, ¿cierto? Y un compromiso de la alta dirección, de la gerencia, ¿cierto? De que estos temas son importantes, de que nuestra empresa necesita avanzar, trabajar para lograr este tema de la certificación, que en nuestro lugar no fue tan difícil porque eran temas que siempre los hemos trabajado y ha sido parte como de la esencia de Workmate, los temas que trata la norma. Y de ahí en más, el poder comenzar a hacer este trabajo de sensibilización, conocer, por ejemplo, qué es lo que es la igualdad de género, porque también de repente es un tema un poco polémico. Para algunos la igualdad de género se asocia como al feminismo, y que el feminismo está en contra de los hombres y va generando, ¿cierto? Un montón de aristas. Un montón de se abre como, si no lo trabajas bien y lo comunicas, porque en realidad la igualdad de género o la norma no tiene que ver con el feminismo en sí mismo, se cruza por supuesto en varios aspectos, pero no es eso. Y además como toca otros temas asociados a la conciliación, a la corresponsabilidad. Por ejemplo, ¿cuáles son los roles que tradicionalmente se le asignan a las mujeres y a los hombres? El poder conversar, por ejemplo, con nuestros trabajadores, usted de qué manera, ¿cierto?, se hace cargo, por ejemplo, en la casa de las labores en el día a día, del cuidado de sus hijos, etcétera. Comenzar a abrir esos espacios en un ambiente laboral no es tan fácil, porque siempre creemos que en la empresa tratamos temas laborales y profesionales, y lo de la casa lo ve cada persona y lo resuelve por su parte. Bueno, no, pues esta norma lo que hace y lo que te invita es que te hagas cargo también y que de alguna manera desde la organización tengas un rol más social, tengas la posibilidad también de intervenir en aquellos aspectos que tradicionalmente forman parte de lo privado, pero que también tenemos una responsabilidad como organización en aquellas temáticas. Ahora, eso no es un tema delicado, el tema de que
yo llego a la faena, en el caso de los mineros llego a la faena, y de ahí para adelante tienen que evaluarme. Estoy defendiendo al diablo, digamos. Sí. Pero ¿no es delicado que también la empresa se preocupe o tenga una mirada respecto de lo que pasa en su casa, cómo se relaciona con su familia, con sus deberes en la casa, digo? ¿No es un tema delicado que pueda ser un poco, mirarse como que un poco disruptivo? ¿Puede ser o no? Siempre es un tema delicado, por supuesto, y más cuando han sido temas que no se han tratado hacia atrás. O sea, cada vez que ponemos un tema nuevo en la conversación, va a ser un tema que genere alguna polémica y algún conflicto. O sea, tiene que ver todo el rato con gestión de cambio. Pero, por ejemplo, el tema de la conciliación, que se empieza a tratar, a nosotros nos pasó cuando hicimos nuestras primeras evaluaciones ISTAS, hace años atrás, y una de las consultas o los temas tiene que ver con la doble presencia. Decía también, ¿qué es la doble presencia? O sea, ¿cómo yo puedo impactar o qué responsabilidad tenemos como empresa en que la persona cuando está en su casa piense en la pega o que cuando está en la pega piense en su casa? Y al principio era una mirada desde fuera en esto, y no fue mal, en la primera no fue mal en ese ítem. Así que bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de este tema? Hicimos focus group, conversaciones de equipo, y nos fuimos dando cuenta cómo sí hay medidas posibles. Hicimos todo un cambio, por ejemplo, nosotros hicimos un ajuste de nuestra jornada de 40 horas totales, digamos, en el año 2016. Para las personas del equipo corporativo, un día libre al mes, que sin justicia, o sea, que cualquiera se lo puede tomar, porque de repente tú tenés que hacer trámites, cosas, claro, etcétera. Hoy día, ¿cuál es el problema, por ejemplo, en la minería o en las faenas? Que obviamente las condiciones de turno y estructuras lógicas de trabajo, porque estás en gran altura, no facilitan esos temas de conciliación. Entonces hay que buscar otras fórmulas en la conciliación. Pero mientras sea vista la conciliación o la corresponsabilidad como una tarea, como algo que está fuera del marco del trabajo, o como algo que cada pareja resuelve en su casa, ¿verdad? No vamos a lograr realmente cambiar este tema de la brecha. Imagínate que la pandemia, con lo terrible que fue y el impacto que generó en esto de la participación de las mujeres, que se hizo mucho más evidente, uno de los temas más críticos es que más del 95% de las personas que no volvió a trabajar y que decidió no trabajar son mujeres que están al cuidado de familia. Tremendo número, ¿ah? O sea, se hizo evidente, se destapó esto y vimos que en las casas quienes se hacen cargo son las mujeres y que los hombres ayudan. Yo no hablo del 100%, tenemos ejemplos lindos en la empresa de hombres que han jugado el rol inverso, pero todavía los vemos como, está jugando el otro rol. Definitivamente pero, es un tema, es un cambio cultural, sí, eso es definitivo. Absolutamente, eso es. Oye, está interesante este primer bloque, nos hemos pasado ya con minutaje para el segundo bloque, así que les invito a que vayamos a una pequeñita pausa comercial y volvamos a seguir conversando de lo que está pasando acá en Minería Responsable. Bueno amigos, seguimos entonces haciendo Minería Responsable. Comentarles que estamos desde acá, de los estudios de Agricultura Televisión, y estamos conversando con nuestras dos queridas amigas panelistas, con Paulina Gallardo, subgerente de Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida de Workmate, y con nuestra querida amiga Anita Marambio, CEO de Workmate. Sigamos entonces, queridas amigas, conversando, y me gustaría preguntarte, Paulina, ¿dónde están las principales brechas que se han detectado y cuáles serían los aprendizajes que uno pudiera sacar al respecto, digamos? Bueno, en nuestro caso en particular, creo que la principal brecha que teníamos tenía que ver en la incorporación de mujeres más bien en lo operativo, en nuestros proyectos más asociados a la logística y operación de bodega, que es una de las áreas en donde nosotros nos desarrollamos.
en donde la mayoría de aquellos cargos, ¿cierto?, en ese tipo de proyectos eran cargos ocupados más bien por hombres. Y ahí veíamos como la poca presencia de mujeres en terreno, siendo operadoras, operando maquinarias, etcétera. Ahí creo que fue donde tuvimos nuestra mayor brecha y que la teníamos desde hace más tiempo hacia atrás, digamos, ¿no? Y entonces el propósito de poder incorporar a las mujeres fue uno de nuestros planes de trabajo, que sigue siendo, porque esto no es que tú te certificas y ya solucionaste todos tus problemas, ¿no? Ese es el inicio, es como tú te certificas, pero de ahí en más tus compromisos y todos los planes de acción van a continuar por mucho tiempo más, porque un cambio cultural no lo logras de un día para otro, ¿ya? Es algo como más bien a largo plazo. Exacto, ¿no? La norma te ayuda, ¿no? Te guía, pero no cambia de un día para otro. Y ahí creo que de a poquito, bueno, y esto también tiene que ver como con el contexto, ¿no? Como las mujeres hoy día también se incorporan a estudiar o a prepararse en estas carreras, ¿cierto? Que te permitan, no sé, operar una maquinaria o poder estar en terreno a la par con un hombre. Cómo incentivamos a que las mujeres, ¿cierto?, se incorporen de esa manera, como también la industria, a través de los sistemas de turnos, qué sé yo, favorece la incorporación de mujeres. La verdad es que son varios aspectos en donde evidentemente no todos los manejamos nosotros, pero sí vamos avanzando de a poco. El año pasado, para el mes de la mujer, para el 8 de marzo, destacamos a una de nuestras colaboradoras, ¿cierto?, del proyecto de QEO. Nuestra primera mujer conductora de bus que teníamos, imagínate, en los más de 15 años que llevamos nosotros operando, la Noemí. La reconocimos, la mostramos y creo que ese fue como un hito, ¿cierto?, en donde dijimos, bueno, ya tenemos mujeres conduciendo, ya tenemos algunas operadoras también, en BHP también las tenemos ahí incorporadas en el terreno. De aquí en más, la idea es subir del 20-80, que hoy día son nuestras mujeres en proyecto, a tratar de ir igualando un poquito más ese número. Pero creo que cuesta porque no depende solo de nosotros. Ahí tiene que haber un cambio social que vaya acompañando y apañando en todas las industrias, que las mujeres también desde el colegio se les incentive a estudiar, o que ellas también, ¿cierto?, se interesen por carreras que hoy día solamente estudian más bien hombres. Creo que es un cambio que todos tenemos alguna responsabilidad, todos los actores, ¿cierto?, de la sociedad tienen alguna responsabilidad en eso. Y yo creo que al final siempre vamos a volver a lo mismo, que es un tema cultural. Sí. Y eso no lo podemos, es una pega que es para largo. Así es. Anita, ¿cuáles son las buenas prácticas que se han implementado y en qué consisten estas políticas de corresponsabilidad entre mujeres y hombres? A ver, yo creo que dentro de las mejores prácticas que hemos incorporado ha sido igualar, por ejemplo, beneficios que antes estaban asociados a mujeres, también a hombres. Por ejemplo, el alargue del postnatal, ¿verdad? Los días también, unos días que sí, el hombre tiene derecho a 3 días de postnatal. 5 días, que es una cosa días, así, no es nada, digamos, ¿verdad? Nosotros hoy día estamos favoreciendo, digamos, estas ciertas medidas que faciliten esto. Como te contaba antes, el tema del cambio de nuestra jornada, el tema de los días de permiso, entre otras cosas. Pero también nosotros creemos que hay un trabajo que es previo, como decía la Paulina. Yo creo que un problema que ocurre en las empresas, que siempre estamos movilizando gente a faena, es que en lo urgente, ¿verdad?, no permite que trabajemos en lo importante, ¿verdad? Hay que subir 50 personas, entonces lo primero que llega son más hombres que mujeres, es lógico. Entonces, bueno, obviamente terminas seleccionando más hombres y esto es un círculo vicioso dentro de esto. Y decimos, ¿por qué no llegan más mujeres? Por ejemplo, hoy día vemos que los cargos de ingeniería y otros han aumentado. Hay muchas mujeres que estudian carreras de este tipo, pero los requisitos duros de ingresos, como experiencia y otros, a veces limitan el acceso. O muchas mujeres no postulan porque porque piensan que no va a ser posible o porque no se ven dentro de esto. Entonces hay un trabajo que empieza en los colegios, en mostrar que esto es interesante y además en entender que el otro día hablamos del tema de la renta y las condiciones de minería. Si decimos, ¿por qué en un área que es bien remunerada, donde hay posibilidad de crecimiento, donde hay desarrollo, donde además te metes en un mundo de innovación y de mucho aprendizaje,
¿verdad? ¿Por qué hay tan pocas mujeres? ¿Por qué representamos menos del 20% de las dotaciones en la faena? Y coincide con un dato bien triste, hace pocos días lo vi, ¿verdad? Un dato de la Superintendencia de Pensiones, donde mostraba los rangos de igualdad de rentas o equidades de renta, de remuneraciones, y en las regiones de Antofagasta y las dos regiones paralelas, digamos, Atacama y Iquique y Tarapacá. bueno, sí, pues Tarapacá son las tres regiones donde la diferencia es mayor. 28% llega en Antofagasta la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres. Claro. Y hay pocas mujeres trabajando en minería. O sea, si hubiera más mujeres, por supuesto que el acceder a mejores posibilidades de renta y de crecimiento va a cambiar estos datos. Hoy día además piensa que la estructura de la sociedad también ha cambiado. Hoy día los hogares no están formados todos por pareja, papá, mamá, hijos. Hoy día hay muchas mujeres que son dueñas de jefas de hogares monoparentales además. O sea, son el único ingreso de esa familia. Mantienen la familia. Mantienen a la familia y la mantienen en condiciones más pobres. Claro. Entonces, hay un sentido de urgencia en que más mujeres puedan entrar a minería y puedan entrar en espacios donde puedan acceder a mejores remuneraciones, a mejores posibilidades de desarrollo de carrera y que se desarrollen políticas y prácticas que favorezcan esto dentro. Una cosa es entrar, la otra es mantenerse y crecer en minería. Porque yo me acuerdo que tú en ese TikTok tan famoso que tienes tú en la red, hacías un comentario que es súper cierto. Una cosa es entrar a la minería y otra cosa es mantenerse en la minería. Exacto. Porque tú también lo decías, el tema de los turnos. O sea, de repente llega un viejito, ahora en este caso una mujer, y tiene que aguantarse un turno ahí o 7 días arriba con toda lo que significa estar arriba, digamos. Exacto. El frío, la altura. Entonces, no es un tema menor, digamos. Claro. No, y ahí como comentarte como nuestra experiencia. Yo llevo casi 10 años trabajando en Wormed y de todas las mujeres que hemos tenido trabajando en faena, que han quedado embarazadas y han tenido su prenatal y su postnatal, etcétera, de todas, que es un número no menor de chiquillas jóvenes que comienzan, ¿cierto?, trabajando en minería, ninguna luego de terminar su postnatal ha vuelto a trabajar en faena. Porque imagínate lo que es tener un bebé de 6 meses, hoy día que termina el postnatal parental, ¿cierto?, dejarlo a cargo de alguien que podría ser, digamos, tú podrías dejarlo quizás a cargo del papá o quizás no, depende de cierto la situación de cada una, y subir a un turno para estar 14 días sin estar al cuidado, si es que no, además no tienes una red de apoyo que te lo permita. Yo no digo que no haya mujeres que no lo hagan, yo sé que hay mujeres que lo hacen, pero en este caso de las chiquillas no ha vuelto. Entonces es desgarrador, yo siempre me lo cuestiono, digo, o sea, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo al respecto tengo una experiencia personal, quizás no lo debería decir acá, digamos, pero bueno. Mi cuñada ella trabajó en la minería, ella es ingeniero en mina, y tuvo a los 2 niñitos y no volvió nunca más. No. Y yo conversaba con ella y decía, no, pero es que lo que me decís tú, ¿cómo voy a dejar a los niños acá? El papá, mi hermano en este caso. No, pues ya no se ve dejando a los niños ahí y ya subiendo a la mina, ya estaba 7x7, creo. Claro. Así. Entonces, claro, ahí la mujer es la que sacrifica. Es la que se sacrifica. Exacto. Y la que pierde. Exacto. Entonces, tanto que les cuesta llegar y después el primer embarazo. Exacto. Pero además piensen algo en esto. También coincide el hecho de que haya pocas mujeres en posiciones de poder y de alta dirección, ¿verdad? En niveles de gerencia o directorios, etcétera, porque las políticas que se diseñan, la infraestructura que está creada, no está pensada para las mujeres, sino si tú tienes que pensar en las condiciones de infraestructura, tú no vayas a pensar que necesitáis sectores para lactancia o para el resguardo de la leche mientras estás trabajando.
no está en la cabeza de los hombres, no porque por hablar negativamente, simplemente porque no es la experiencia que te toca vivir. Y otras cosas que nos pasan a las mujeres y que por supuesto cuando tú eres mujer vas a pensar en esto. Oye, tengo que considerar que tal cosa. Nos pasan cosas que a los hombres no viven así, pero hoy día la estructura, el diseño está creado por hombres y para hombres, que era lo natural. Ahora, históricamente. Eso yo creo que ha cambiado un poquito, ¿no? Sí, está cambiando. De a poco va cambiando. Sí, ha cambiado. Sí. Yo, de verdad, y también te lo comentaba la otra vez, en los 20 años que llevamos trabajando en esto, o sea, veo lo que ocurría hace 20 años y hoy día, y ha cambiado muchísimo. Y más que un reclamo hacia atrás, porque yo creo que lo que no sabíamos no lo podíamos trabajar, ¿verdad? Es más bien hoy día hacernos cargo de algo, porque una vez que ya lo ves, no puedes hacerte el loco, no puedes olvidarte. Claro. Simplemente es eso. De aquí para adelante. Claro, es de aquí para adelante. Oye, este tema de la norma chilena 3262, yo la verdad es que no lo conocía en detalle. Lo había escuchado, pero no lo conocía en detalle. Y creo que nos queda mucho por hablar. Así que me gustaría comprometerlas a ambas en cámara a que sigamos hablando de este tema porque tenemos que irnos ahora, ya hemos acabado con el segundo bloque, pero creo que tenemos mucho más por desarrollar. Así que las dejo invitadas, y más que invitadas las dejo comprometidas a que nos volvamos a juntar y volvamos a retomar el tema de la norma 3262. ¿Les parece? Perfecto, sí, no hay problema. Ha sido un gusto, Anita, gracias, Claudio. Paulina, ha sido un gusto Igualmente. estar con ambas y nos vamos entonces a ver en una próxima oportunidad. Y amigos, nos despedimos, agradecemos la sintonía y les recuerdo que estamos los días martes a las 20 horas a través de las pantallas de Agricultura TV. Que estén muy bien. Muchas gracias.